Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Hola, yo soy Carlos. Y yo soy Laura. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y útiles. Exacto. La idea es que aprendáis vocabulario y expresiones de una forma natural, escuchando cómo hablamos en el día a día. Y una cosa importante, recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Así no te pierdes nada. Muy bien, dicho esto, ¿empezamos? ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura? Pues hoy vamos a hablar de un tema muy práctico. Vamos a hablar de cómo preparar la maleta para un viaje. Este fin de semana me voy fuera y necesito un poco de ayuda para organizarme. Ah, qué bien, un tema perfecto. Hacer la maleta a veces es un poco estresante, ¿es verdad? ¿Y a dónde vas? ¿Un viaje largo? No, es un viaje corto. Me voy a la montaña, a una casa rural. Solo 2 días, el sábado y el domingo. Quiero desconectar un poco del ruido de la ciudad. Suena genial. Montaña, aire fresco, tranquilidad. ¡Qué envidia! Entonces, si vas a la montaña, necesitas ropa cómoda y algo de abrigo, ¿no? Sí, exactamente. Por eso quiero organizar bien qué llevar. Mi problema es que no quiero llevar cosas inútiles que ocupen espacio, pero tampoco quiero olvidar algo importante. Es el dilema de siempre, el miedo a llevar demasiado o demasiado poco. No te preocupes, yo te ayudo a hacer una lista mental. Así es más fácil, ¿te parece bien? Perfecto. Una lista es justo lo que necesito. Empecemos por lo más importante, la ropa. De acuerdo. La ropa. Pensemos primero en la parte de abajo. ¿Qué pantalones piensas llevar? Pues había pensado llevar unos vaqueros. Por ejemplo, los que llevo puestos ahora son muy cómodos. Y quizás unos pantalones de chándal para estar más cómoda en la casa por la noche. Me parece una buena idea. Unos vaqueros son muy prácticos, sirven para casi todo. Y el chándal es perfecto para relajarse. Así que 2 pantalones. Uno para el día y otro para estar en casa. Perfecto. Vale, 2 pantalones, listo. Ahora la parte de arriba. Aquí es donde empiezo a dudar. Camisetas, jerseys. A ver, ¿cuántos días vas exactamente? 2 días y una noche. Llegas el sábado por la mañana y te vas el domingo por la tarde, ¿verdad? Sí, eso es, 2 días completos. Pues yo llevaría 2 camisetas, una para el sábado y otra para el domingo. Y escucha este consejo. Lleva siempre una camiseta extra, por si acaso. Por si acaso. ¿Has usado esa expresión antes? ¿Qué significa exactamente por si acaso? Ah, es una expresión súper útil. La usamos todos los días. Por si acaso significa por si ocurre algo inesperado. Es una forma de hablar de una precaución. Por ejemplo, llevas una camiseta extra por si la primera se mancha con comida, o por si sudas mucho durante una caminata, o por cualquier otra cosa que pueda pasar. Ah, ya entiendo. Es como cuando mi madre me dice, coge el paraguas por si acaso llueve, aunque el cielo esté azul. Exactamente, ese es un ejemplo perfecto. Usamos por si acaso para prepararnos para algo que es posible pero no seguro. Es ser previsor. Vale, me gusta mucho esa expresión. La voy a usar más. Entonces, apunto en mi lista 3 camisetas. Una para el sábado, una para el domingo y una extra por si acaso. ¿Mejor de manga corta o de manga larga? Buena pregunta. Como es montaña, yo llevaría 2 de manga corta y una de manga larga. El tiempo en la montaña puede cambiar muy rápido. Tienes razón. 2 de manga corta y una de manga larga. Genial. Ahora el abrigo. Por la noche en la montaña siempre hace más frío. Sí, aunque sea verano, por la noche la temperatura baja. Necesitas un jersey o una sudadera. ¿Qué es mejor? Una sudadera es muy cómoda, pero ocupa mucho espacio en la maleta. Es verdad, yo creo que un jersey de lana fina es una buena opción.
Es calentito y ocupa menos espacio. ¿Tienes alguno? Sí, tengo uno gris que me gusta mucho. Además, el color gris combina con todo, con los vaqueros y con el chándal. Lo pongo en la lista. Un jersey gris. Perfecto. Y muy importante, una chaqueta para salir a pasear por la mañana o si refresca por la noche cuando estás fuera. Cierto, tengo una chaqueta de entretiempo que es perfecta. No es muy gorda, pero protege del viento y de un poco de frío. ¿Has dicho chaqueta de entretiempo? Explícanos qué es eso. Claro, el entretiempo son esas épocas del año que no son ni verano ni invierno, como la primavera o el otoño. Son meses con temperaturas suaves. La ropa de entretiempo es la que usas en esas estaciones. Chaquetas finas, pañuelos. Ah, qué interesante. Entiendo. Es la ropa que no es ni de mucho frío ni de mucho calor. Muy útil la palabra. Entonces, una chaqueta de entretiempo. Me parece perfecto. Genial. Repasemos la ropa hasta ahora. 2 pantalones, 3 camisetas, un jersey y una chaqueta. ¿Qué más? Algo que siempre olvidamos y es un desastre. La ropa interior y los calcetines. No los olvides. Es verdad, qué desastre sería llegar y no tener. Me ha pasado alguna vez. Apunto, 2 o 3 pares de calcetines y ropa interior para 2 días. ¿Y para caminar por la montaña, necesitas calcetines más gordos? Sí, buena idea. Un par de calcetines normales y otro par más gordo para las botas de caminar. Gracias. De nada. ¿Y para dormir, llevas pijama? Sí, claro, un pijama cómodo. Aunque a veces en los hoteles hay, en una casa rural siempre es mejor llevar el tuyo. Totalmente de acuerdo, siempre más cómodo. Vale, pues la ropa principal ya está. Ahora el calzado. ¿Qué zapatos o zapatillas vas a llevar? Pues pensaba llevar puestas unas zapatillas de deporte, unas deportivas. Son cómodas y me sirven para caminar por el campo y para estar en el pueblo. ¿Y no llevas otros zapatos? ¿Solo un par? Para 2 días creo que es suficiente, ¿no? Así la maleta pesa menos y tengo más espacio. Sí, tienes razón. Pero, ¿y si llueve y se mojan las zapatillas? Quizás es buena idea llevar unas chanclas o unas zapatillas de estar por casa para usarlas dentro de la casa rural. ¡Ostras! No había pensado en eso. Tienes toda la razón. Unas chanclas son perfectas. No pesan nada y no ocupan casi espacio. Las puedo usar en la casa y también en la ducha. ¡Genial! Unas deportivas puestas y unas chanclas en la maleta. Exacto. Así tienes los pies secos y cómodos. Muy bien. Pues la sección de ropa y calzado parece completa. ¡Genial! Me siento mucho más organizada. Pasemos a la siguiente categoría, las cosas de aseo, el neceser. El neceser, esa bolsita mágica donde guardamos todo lo pequeño e importante. A ver, ¿qué es lo imprescindible? Lo que no puedes olvidar nunca. Lo primero, lo más sagrado, el cepillo de dientes y la pasta de dientes. Sin eso no puedo vivir. Ja, 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 sí, totalmente. Es lo primero que meto yo también. ¿Qué más? Pues champú y gel de ducha. Normalmente uso los del hotel, pero en una casa rural no sé si habrá. Mejor llevo los míos. Una buena idea es comprar botes pequeños, de tamaño de viaje. Así no tienes que llevar las botellas grandes de casa. Sí, siempre hago eso. Tengo un juego de botes pequeños que relleno. Ahorras mucho espacio y peso. La palabra ahorrar significa guardar o gastar menos, ¿verdad? Exacto. Ahorras espacio, ahorras peso, ahorras dinero. Significa conservar o no gastar. Muy bien. ¿Qué más en el neceser? Pues un peine o un cepillo para el pelo y mi crema hidratante para la cara que con el aire de la montaña la piel se seca mucho. Muy importante. ¿Y desodorante? Otro gran olvidado. Casi apuntado, desodorante y también un protector solar para la cara. Aunque no sea verano, el sol en la montaña es fuerte. Muy bien pensado. La protección solar es importante siempre. ¿Llevas toalla? He preguntado a los dueños de la casa y me han dicho que hay toallas, así que no necesito llevar una. Una cosa grande menos en la maleta. Estupendo. Eso libera mucho espacio.
¿Algo más en el neceser? ¿Maquillaje? No, para un fin de semana en la montaña no me apetece maquillarme. Quiero un look natural, como mucho un bálsamo labial con protección solar. Me parece un plan perfecto. Bueno, el neceser parece que también está listo. Tenemos cepillo y pasta de dientes, pasta, champú, gel, peine, crema, desodorante, protector solar y bálsamo labial. Sí, ya tenemos ropa y cosas de aseo. ¿Qué nos falta? ¿La categoría de varios o electrónica? Esa categoría es muy importante hoy en día. Y lo primero de todo, lo que no se puede olvidar bajo ningún concepto, el cargador del móvil. ¡Ay, sí! El cargador. Es lo que siempre estoy a punto de olvidar. Lo uso por la noche y por la mañana casi lo dejo en el enchufe. Gracias por recordármelo, Carlos. De nada. Es que quedarse sin batería en el móvil hoy es un problema. Lo necesitas para las fotos, para el mapa, para llamar si hay una emergencia. Es fundamental. Totalmente. Lo apunto en mayúsculas en mi lista. Cargador del móvil. ¿Crees que debería llevar una batería externa? ¿Una batería externa? ¿Qué es eso? Es una batería portátil. La cargas en casa y te permite cargar el móvil en cualquier sitio sin necesidad de un enchufe. Es muy útil para excursiones largas. Ah, ya sé lo que es. ¡Qué buena idea! Sí, llévala, por si acaso te quedas sin batería durante una caminata. Mira, he usado por si acaso sin darme cuenta. Llevo la batería externa por si acaso. ¡Genial! Muy bien. ¿Y los auriculares? Por si quieres escuchar música o un podcast durante el viaje en coche o en tren. Buena idea. Los añado. Aunque quizás aproveche el viaje para leer. ¿Me llevo un libro? Claro, un libro siempre es un buen compañero de viaje. Para un momento tranquilo por la tarde o antes de dormir, es perfecto. Sí, me llevaré el que estoy leyendo ahora. Es una novela de misterio. No es muy gordo, así que no ocupa mucho. Libro apuntado. ¿Gafas de sol? Sí, imprescindibles, sobre todo en la montaña con el sol. Las apunto. Bueno, parece que la sección de electrónica y entretenimiento está lista. Cargador, batería externa, auriculares, libro y gafas de sol. Perfecto. ¿Crees que me olvido de algo más? Pues ahora que lo dices, hay otra categoría importante: documentos y dinero. ¿Has pensado en eso? Uy, no. Doy por hecho que llevo la cartera, pero es bueno repasarlo. A ver, en mi cartera necesito llevar mi DNI. ¿DNI? Para los que nos escuchan, ¿puedes explicar qué es? Claro, el DNI es el Documento Nacional de Identidad. Es el carné de identidad que tenemos todos los españoles. Es muy importante llevarlo siempre contigo. Exacto, tu identificación. ¿Qué más en la cartera? Pues la tarjeta sanitaria por si me pongo enferma y una tarjeta de crédito o de débito para pagar. ¿Y dinero en efectivo? ¿Crees que es necesario? Pues ahora que lo dices, sí. En la ciudad pago casi todo con tarjeta, pero en un pueblo pequeño de montaña, a veces las tiendas pequeñas o los bares solo aceptan dinero en efectivo. Es más seguro llevar algo de dinero. Muy buena observación. Siempre es bueno llevar algo de efectivo para pequeñas compras o imprevistos. Documentos y dinero, listo. Ya casi estamos. Ropa, neceser, electrónica, documentos. ¿Algo más? Te propongo una última categoría, muy pequeña pero muy útil. Un mini botiquín. ¿Un botiquín? ¿Te refieres a una caja grande con muchas cosas? No, para nada. Un mini botiquín. Una bolsita pequeña con 4 cosas básicas. Para un viaje corto, no necesitas más. Por ejemplo, unas tiritas. ¡Tiritas! Ah, sí, para pequeños cortes o rosaduras en los pies por las zapatillas. Muy buena idea. Exacto. También un analgésico.
como paracetamol o ibuprofeno, por si te duela la cabeza. Cierto, un dolor de cabeza te puede arruinar un día. Apunto, analgésicos. ¿Algo más? Quizás algo para las picaduras de insectos. En el campo siempre hay mosquitos. Una pequeña crema para eso. Perfecto. Tiritas, analgésicos y crema para picaduras. Cabe todo en un bolsillo pequeño del neceser. Es una idea fantástica. ¡Genial! Pues ahora sí, creo que la lista está completa. ¿Repasemos todo para estar seguros? Sí, por favor, un repaso final. A ver, Empezamos por la ropa. Dime tú. vale, ropa. 2 pantalones, vaqueros y chándal, 3 camisetas, 2 de manga corta y una de manga larga, un jersey gris, una chaqueta de entretiempo, ropa interior y 3 pares de calcetines, unos gordos y un pijama. Perfecto. Calzado. 2 pares, unas deportivas puestas y unas chanclas en la maleta. Muy bien. Siguiente. Neceser. Neceser, cepillo y pasta de dientes, botes pequeños de champú y gel, peine, crema hidratante, desodorante, protector solar y bálsamo labial. Correcto. Electrónica y entretenimiento. El cargador del móvil, una batería externa, los auriculares, un libro y las gafas de sol. Estupendo. Documentos y dinero. Mi cartera con el DNI, la tarjeta sanitaria, tarjeta de crédito y algo de dinero. ¿Y dinero en efectivo? ¿Crees que es necesario? Pues ahora que lo dices, sí. En la ciudad pago casi todo con tarjeta, pero en un pueblo pequeño de montaña a veces las tiendas pequeñas o los bares solo aceptan dinero en efectivo. Es más seguro llevar algo de dinero. Muy buena observación. Siempre es bueno llevar algo de efectivo para pequeñas compras o imprevistos. Documentos y dinero, listo. Ya casi estamos. Ropa, neceser, electrónica, documentos. ¿Algo más? Te propongo una última categoría, muy pequeña pero muy útil. Un mini botiquín. ¿Un botiquín? ¿Te refieres a una caja grande con muchas cosas? No, no, para nada. Un mini botiquín. Una bolsita pequeña con 4 cosas básicas. Para un viaje corto no necesitas más. Por ejemplo, unas tiritas. ¡Tiritas! Ah, sí, para pequeños cortes o rosaduras en los pies por las zapatillas. Muy buena idea. Exacto. También un analgésico, como paracetamol o ibuprofeno, por si te duela la cabeza. Cierto, un dolor de cabeza te puede arruinar un día. Apunto, analgésicos. ¿Algo más? Quizás algo para las picaduras de insectos. En el campo siempre hay mosquitos. Una pequeña crema para eso. Perfecto. Tiritas, analgésicos y crema para picaduras. Cabe todo en un bolsillo pequeño del neceser. Es una idea fantástica. Genial. Pues ahora sí, creo que la lista está completa. ¿Repasamos todo para estar seguros? Sí, por favor, un repaso final. A ver, Empezamos por la ropa. Dime tú. vale, ropa. 2 pantalones, vaqueros y chándal, 3 camisetas, 2 de manga corta y una de manga larga, un jersey gris, una chaqueta, ropa entretiempo, ropa interior y 3 pares de calcetines, unos gordos y un pijama. Perfecto. Calzado. 2 pares, unas deportivas puestas y unas chanclas en la maleta. Muy bien. Siguiente. Neceser. Neceser, cepillo y pasta de dientes, botes pequeños de champú y gel, peine, crema hidratante, desodorante, protector solar y bálsamo labial. Correcto. Electrónica y entretenimiento. El cargador del móvil, una batería externa, los auriculares, un libro y las gafas de sol. Estupendo. Documentos y dinero. Mi cartera con el DNI, la tarjeta sanitaria, tarjeta de crédito y algo de dinero. ¿Y dinero en efectivo? ¿Crees que es necesario? Pues ahora que lo dices, sí.
En la ciudad pago casi todo con tarjeta, pero en un pueblo pequeño de montaña a veces las tiendas pequeñas o los bares solo aceptan dinero en efectivo. Es más seguro llevar algo de dinero. Muy buena observación. Siempre es bueno llevar algo de efectivo para pequeñas compras o imprevistos. Documentos y dinero, listo. Ya casi estamos. Ropa, neceser, electrónica, documentos. ¿Algo más? Te propongo una última categoría, muy pequeña pero muy útil. Un mini botiquín. ¿Un botiquín? ¿Te refieres a una caja grande con muchas cosas? No, no, para nada. Un mini botiquín. Una bolsita pequeña con 4 cosas básicas. Para un viaje corto no necesitas más. Por ejemplo, unas tiritas. ¡Tiritas! Ah, sí, para pequeños cortes o rosaduras en los pies por las zapatillas. Muy buena idea. Exacto. También un analgésico, como paracetamol o ibuprofeno, por si te duela la cabeza. Cierto, un dolor de cabeza te puede arruinar un día. Apunto, analgésicos. ¿Algo más? Quizás algo para las picaduras de insectos. En el campo siempre hay mosquitos. Una pequeña crema para eso. Perfecto. Tiritas, analgésicos y crema para picaduras. Cabe todo en un bolsillo pequeño del neceser. Es una idea fantástica. Genial. Pues ahora sí, creo que la lista está completa. ¿Repasamos todo para estar seguros? Sí, por favor. Un repaso final. A ver. Empezamos por la ropa. Dime tú. Vale. Ropa. 2 pantalones, vaqueros y chándal. 3 camisetas, 2 de manga corta y una de manga larga. Un jersey gris. Una chaqueta de entretiempo, ropa interior y 3 pares de calcetines, unos gordos y un pijama. Perfecto. Calzado. 2 pares, unas deportivas puestas y unas chanclas en la maleta. Muy bien. Siguiente. Neceser. Neceser, cepillo y pasta de dientes, botes pequeños de champú y gel, peine, crema hidratante, desodorante, protector solar y bálsamo labial. Correcto. Electrónica y entretenimiento. El cargador del móvil, una batería externa, los auriculares, un libro y las gafas de sol. Estupendo. Documentos y dinero. Mi cartera con el DNI, la tarjeta sanitaria, tarjeta de crédito y algo de dinero. ¿Y dinero en efectivo? ¿Crees que es necesario? Pues ahora que lo dices, sí. En la ciudad pago casi todo con tarjeta, pero en un pueblo pequeño de montaña a veces las tiendas pequeñas o los bares solo aceptan dinero en efectivo. Es más seguro llevar algo de dinero. Muy buena observación. Siempre es bueno llevar algo de efectivo para pequeñas compras o imprevistos. Documentos y dinero, listo. Ya casi estamos. Ropa, neceser, electrónica, documentos. ¿Algo más? Te propongo una última categoría, muy pequeña pero muy útil. Un mini botiquín. ¿Un botiquín? ¿Te refieres a una caja grande con muchas cosas? No, no, para nada. Un mini botiquín. Una bolsita pequeña con 4 cosas básicas. Para un viaje corto no necesitas más. Por ejemplo, unas tiritas. ¡Tiritas! Ah, sí, para pequeños cortes o rosaduras en los pies por las zapatillas. Muy buena idea. Exacto. También un analgésico.